Bien, en esta ocasión vamos a hablar de las fórmulas de matriz. Una fórmula de matriz es una fórmula que puede realizar varios cálculos en uno o más elementos de una matriz. Se puede considerar una matriz como una fila o columna de valores o una combinación de filas y columnas de valores. Las fórmulas de matriz pueden devolver varios resultados o un solo resultado. A partir de la actualización de septiembre de 2018 para Office 365, cualquier fórmula que pueda devolver varios resultados lo hará de forma automática o bien en las celdas vecinas. Este cambio de comportamiento también viene acompañado de varias funciones de matrices dinámicas nuevas. Las fórmulas de matrices dinámicas que ya utilicen funciones existentes o las funciones de matriz dinámica solo deben introducirse en una sola celda y a continuación pulsar Ctrl+Shift+Enter. Bien, vamos a ver diferentes ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿vale? Una serie de personas que venden una serie de coches con unas unidades vendidas y un precio, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo usar las fórmulas de matriz de una y varias celdas para calcular un conjunto de cifras de venta. La primera serie de pasos usa una fórmula de varias celdas para calcular un conjunto de subtotales y la segunda usa una fórmula de una celda para calcular un total general. Entonces, para ver las ventas totales de coupé y sedán, que son los dos modelos de tipo de coche que hay, bien, nosotros lo primero que vamos a hacer es seleccionar la celda donde vamos a poner la matriz, que sería desde F3 a F12. Y ahora escribimos directamente la fórmula, ¿no? Que sería igual a D3 por D12, de D3 a D12 por E3 a E12. Para que nosotros podamos convertir esta función en matricial, debemos de pulsar Ctrl+Shift+Enter. Y ya tenemos lo que es la suma, ¿vale? Un momentito. ¿Vale? Al presionar control mayúscula, entrar o Ctrl+Shift+Enter, ese coloca la fórmula entre llaves, si nos damos cuenta automáticamente. ¿Vale? Inserta una instancia de la fórmula en cada celda del rango seleccionada. ¿Vale? Esto pasa muy deprisa, por consiguiente, lo que vemos en la columna F corresponde al importe total de ventas por tipo de vehículo y vendedor. Si seleccionamos primero, por ejemplo, F3 o F2 y después F3, F4, vemos que aparece siempre la misma fórmula. Ahora vamos a crear una fórmula de matriz, pero en una sola celda. ¿Vale? En la celda F13 vamos a escribir la siguiente fórmula y presionamos Ctrl+Shift+Enter. Vamos a poner que esto es igual a la suma de D3 a D12. Me faltan los dos puntos. D3, D12. Y esto lo multiplicamos por E3 hasta E12. Cerramos y pulsamos Ctrl+Shift+Enter. Y tenemos el total de venta, ¿vale? Multiplica los valores de la matriz, es decir, el rango de celdas desde D3 a E12, y a continuación usa la función suma para sumar los subtotales. El resultado es un total general, ¿vale? En este caso es 1.590.000 en venta. Este ejemplo, ¿vale? Demuestra lo eficaz que puede resultar este tipo de fórmula. Por ejemplo, si imaginemos que tenemos 1000 filas de datos, ¿vale? Podemos sumar parte de los datos, todos ellos, si creamos una fórmula de matriz en una celda en lugar de arrastrar las 1000 filas. Además, también se puede observar que la fórmula de una sola celda, en la celda F13, es completamente independiente de la fórmula de varias celdas. La fórmula de la celda D3 a E12, ¿vale? Esto pone de manifiesto otra de las ventajas de la matriz, que es lo que se llama la flexibilidad. Las fórmulas de matriz también ofrecen otras ventajas, como puede ser coherencia. Si hacemos clic en cualquiera de las celdas, desde F3, por ejemplo, ¿vale? Veremos la misma fórmula. Esta coherencia garantiza una mayor precisión. También tenemos seguridad.
Es si no es posible sobreescribir un componente de una fórmula de matriz en varias celdas. Si yo aquí intento borrar, me dice que no podemos cambiar parte de una matriz, ¿vale? También si nosotros queremos aumentar lo que es la matriz, lo que tenemos que hacer, yo voy a borrar ahora mismo lo que tenemos que hacer es volver a seleccionar la matriz, en este caso volver a pulsar Control Shift Enter. Me pongo en la celda y pulso Control Shift Enter. ¿Vale? En este caso me da error porque aquí no hay valores. Bien, la síntesis de las fórmulas de una matriz, ¿vale? Las fórmulas de matriz usan síntesis de fórmulas estándar. Todas comienzan con el signo igual y en ellas se puede usar todas las funciones integradas en Excel. La principal diferencia es que cuando usamos una fórmula de matriz debemos de presionar Control Shift Enter para introducir la fórmula. Al hacer esto, Excel delimita la fórmula de matriz con llaves como hemos visto, ¿vale? Si escribe la llave manualmente, la fórmula se convertirá en una cadena de texto y no funcionará. Es decir, que no vale que nosotros nos vengamos aquí y pongamos la llave manualmente. Las funciones de matriz pueden ser pues, una forma eficaz de crear fórmulas complejas. Vamos a ver cómo escribir y modificar fórmulas de matriz. Siempre que trabajemos con fórmulas de varias celdas, debemos de seguir la siguiente regla. Seleccionamos el rango de celdas donde vamos a incluir los resultados, es decir, lo que hemos hecho con anterioridad, que es seleccionar la celda donde nosotros íbamos a poner la fórmula, ¿vale? No podemos modificar el contenido de una celda individual de una fórmula de una matriz. Sí, si yo me vengo aquí y quiero modificar, pues si se dan cuenta, no me lo permite, ¿vale? Entonces, ese siempre nos mostrará ese mensaje. Si nosotros queremos mover o eliminar una fórmula de una matriz, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la matriz, suprimir y volver a empezar, ¿vale? No podemos insertar celdas en blanco o eliminar celdas de una fórmula de matriz de varias celdas. Vamos a ver ahora las constantes de matriz. Las constantes de matriz son un componente de las fórmulas de matriz. Para crear constantes de matriz podemos especificar una lista de elementos y delimitarla entre llaves. Por ejemplo, si yo quiero crear aquí, que aquí ponga enero, febrero y marzo, yo puedo seleccionar las tres. Empiezo a escribir con el signo igual y abro una llave y pongo enero y ahora pongo la barra invertida, pongo febrero, cierro las comillas, barra invertida y pongo marzo, se me olvida las comillas, vuelvo a cerrar y cierro las llaves. Si yo pulso Control Shift Enter, pues si se dan cuenta me ha creado la matriz que nosotros acabamos de indicar, ¿vale? Si separa los elementos con la barra invertida, ¿vale? Lo que hacemos es crear una matriz en horizontal. Si usamos los caracteres punto y coma, lo que creamos una matriz es en vertical, es decir, en una columna, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí y pongo el signo igual, abro la llave, pongo 1, punto y coma 2 y cierro la llave y pulso Control Shift Enter, pues me crea la matriz en una columna, ¿vale? Si yo cambio el punto y coma y pongo la barra invertida y pulso Control Shift Enter, pues si se dan cuenta solamente me pone el primer valor, porque no reconoce la matriz. Para crear una matriz bidimensional, lo que tenemos que hacer es delimitar los elementos de cada fila con comas y separar cada fila con punto y coma, con coma no, perdón, con la barra invertida. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos, si yo selecciono estas 4 celdas, que serían 2 columnas, 2 filas, y yo pongo lo siguiente, abro la llave y pongo número 1 barra invertida 2, quiere decir que me va a poner en la primera fila el número 1 y 2, y pongo punto y coma, quiere decir que salte a la siguiente fila, y pongo 3 barra invertida 4, cierro la llave y hago Control Shift Enter. Si se dan cuenta, pues me ha creado una matriz de 2 por 2. El 1 y el 2, que sería en la primera fila, el 3 y el 4, que sería en la segunda fila. Ahora vamos a crear constantes en horizontal. Por ejemplo, una hoja de cálculo. Vamos a ir a una hoja de cálculo en blanco.
por ejemplo, me echamos aquí, una hoja de cálculo en blanco, desde A1 a E1, desde aquí a aquí, ¿vale? Yo voy a poner lo siguiente. Voy a abrir una llave y voy a poner 1, barra invertida 2, barra invertida 3, barra invertida 4, barra invertida 5. Voy a cerrar la llave y voy a pulsar Control Shift Enter, ¿vale? Y tenemos una constante horizontal. Recordar que somos nosotros en este caso que tenemos que poner las llaves manualmente. Ahora vamos a crear una en vertical. Es decir, yo me voy a poner aquí y voy a seleccionar 5 celdas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a poner, abro llave, 1, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4, punto y coma 5. Cierro la llave y pulso Control Shift Enter y tenemos una matriz en vertical, una constante en vertical. Si queremos crear una bidimensional, que es lo que hemos hecho antes, podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, yo voy a seleccionar 4 y 4 columnas, 2 filas, y yo voy a abrir una llave, voy a poner 1, barra invertida 2, 3, barra invertida 4, punto y coma, 5, barra invertida 6, barra invertida 7, barra invertida 8 y cierro la llave y pulso Control Shift Enter y acabamos de crear una matriz, ¿vale? Compuesta por 4 columnas y 2 filas. Es decir, 1, 2, 3, 4, le estamos diciendo cuando lo ponga en horizontal, punto y coma, que vaya en vertical, que vaya a la siguiente fila y 4, 5, 6, 7, 8 en la siguiente fila. Vamos a ver cómo podemos usar constantes en fórmula. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿vale? Que pone en práctica todo lo que estamos viendo. Bien, vamos a crear, esta la vamos a eliminar. Vamos a crear una hoja nueva, ¿vale? Escribimos 3. Vamos a escribir en A1 hasta E1. Vamos a poner el signo igual. Vamos a abrir la llave. Vamos a poner 3, barra invertida 4, barra invertida 5, barra invertida 6, barra invertida 7, cerramos la llave, Control Shift Enter, ¿vale? Y tenemos esa matriz. Ahora en A3, es decir, aquí, ¿vale? Vamos a escribir la siguiente fórmula, que es suma de A1 a E1, y esto lo vamos a multiplicar, si abrimos una llave, por 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a cerrar la llave, vamos a cerrar suma y vamos a pulsar Control Shift Enter y tenemos como resultado 85, ¿vale? La síntesis de la constante de matriz, ¿vale? Que acabamos de usar estaría dividida en las siguientes partes. Esto sería la función, esto sería la matriz almacenada, este sería el operador, ¿no? Que sería el asterisco, y esto sería lo que es la constante de matriz. El último elemento que hemos incluido, los paréntesis, que es la constante de matriz, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? También hay que recordar que ese no incluye las constantes de matriz entre llaves, volvemos a repetir lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Y también que una vez que nosotros usamos una constante de matriz, tenemos que pulsar Control Shift Enter. Entonces, dado que se realiza en primer lugar las operaciones de las expresiones incluidas entre paréntesis, los dos siguientes elementos que entran en funcionamiento son los valores almacenados desde A1 a E1, ¿vale? Y después el operador. En este punto la fórmula multiplica los valores de la matriz almacenada por los valores que corresponden a cada constante. Es decir, que esto es equivalente a decir que A1, el valor de A1 es multiplicado por 1, el valor de B1 es multiplicado por 2, el valor de C1 es multiplicado por 3 y así consecutivamente. Ahora vamos a ver qué elementos podemos usar en las constantes.
Las constantes de matriz pueden contener números, texto, valores lógicos como verdadero y falso y valores de error. Se puede usar los números en formato entero, decimal y científico. Si incluye texto, recordar que tenemos que ponerlo entre comillas, ¿vale? Las constantes de matriz no pueden contener matrices, fórmulas ni funciones adicionales, ¿vale? En otras palabras, que no podemos, por ejemplo, incluir un texto si no está entre comillas. Vamos a poner nombre a las constantes de matriz. Una de las mejores formas de usar constantes de matriz es asignarle un nombre. Las constantes con nombre pues resultan mucho más sencillas de usar y pueden ocultar parte de la complejidad de sus fórmulas de matriz a otros usuarios. Para poner nombre a una constante de matriz y usarla, lo que tenemos que hacer es irnos a fórmulas. Aquí en nombres definido, pinchamos en asignar nombre y pinchamos en definir nombre. Y, por ejemplo, vamos a crear una, yo le voy a llamar trimestre 1, ¿vale? Y ahora lo siguiente que nosotros tenemos que hacer, una vez que hemos puesto el nombre, en la parte de se refiere a escribir los valores. Y los valores va a ser una constante de matriz que va a ser los 3 primeros meses del año. Es decir, que yo voy a decirle que esto es igual, abro una llave, a enero, cierro, pongo una llave invertida, pongo febrero, cierro, pongo llave invertida y pongo marzo y cierro comillas, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en aceptar, pues ya tendríamos creado nuestro nombre de rango con los valores. Aquí nos está diciendo que ponga la llave de cierre, que no la había puesto. Aceptamos. Bueno, pues nos dice que el nombre ya existe, quiere decir que ya lo he tenido que crear antes, pues si nos vamos a administrador de nombre y nos vamos a trimestre 1, que lo tenemos aquí, le damos a modificar, bueno, pues aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Ya tenemos el nombre. Entonces, si yo ahora me vengo, por ejemplo, a una celda en blanco y yo le digo que esto es igual a trimestre 1 y pulso Control Shift Enter, ¿qué ha pasado? Que solamente he seleccionado una celda. Para que me ponga todos los valores, tendría que seleccionar 3 celdas, ¿no? Yo pongo trimestre 1, Control Shift Enter y ahora sí tengo enero, febrero y marzo. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ya tenemos creado trimestre 1, ¿vale? También tengo creado el trimestre 2, porque ya que estamos, pero bueno, para que lo vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, esta la voy a eliminar para volverlo a crear. Esta también voy a eliminarla para volver a crear. Trimestre 2 también lo vamos a eliminar. Y vamos a cerrar. Entonces ahora vamos a crear un segundo nombre. Vamos a asignar, crear nombre, trimestre 2. Y le vamos a decir, nice. Bueno, entramos a modificar, nos vamos a trimestre 2 y le decimos modificar, nos venimos aquí y aquí le tendríamos que decir, abrimos la llave, comilla, que sería abril, barra invertida, mayo, cerramos comilla, barra invertida, junio y cerramos la llave y aceptamos. Bien, abril, mayo y creo que junio no lo he puesto entre comillas. Vamos a poner comillas, vamos a poner comillas y aceptamos. Y ya tenemos también el nombre creado. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es que vamos a crear un rango llamado total. Mira, nos vamos a venir aquí vamos a poner valores, aquí vamos a poner números aleatorios, aleatorio entre, por ejemplo, para que no sea entre 100 y 1000, para que no sea mucho. Pulsamos Control Enter, podemos irnos a la pestaña Inicio, copiar formato, pegar, podemos hacer un doble clic en copiar formato y decirlo cuando lo pega aquí, aquí y aquí, escape, podemos venirnos aquí y decirlo, doble clic y copiar formato aquí,
aquí y aquí, escape, y ahora seleccionamos todos los números, control C, botón derecho del ratón y pulsamos que nos pegue solamente los valores. ¿Vale? Entonces seguimos, nos vamos a fórmula, nos vamos a asignar nombre, definir nombre, le vamos a llamar total 1 y en este caso sí le vamos a especificar un rango que va a ser los 3 primeros meses. Espera, que vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a borrar, vamos a poner igual y los 3 primeros meses. Venimos y aceptamos. Creamos otro nombre que va a ser total 2. ¿Vale? Venimos aquí, este lo borramos y le decimos que va a ser, bueno, los otros 3 meses que nos quedan. Abril, mayo y junio. Cerramos, aceptamos, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Entonces, lo que nosotros queremos ver ahora son las ventas del trimestre 1. Bien, nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo voy a poner aquí trimestre 1. Voy a copiar el formato, nos vamos a inicio, copiar formato, pegamos y yo voy a poner la siguiente fórmula. Suma trimestre 1, total 1. Y voy a pulsar control shift enter para que se convierta en una fórmula de matriz. Y aquí tenemos el resultado del trimestre 1 que sería 1702. Ahora aquí vamos a poner trimestre 2. Volvemos a copiar el formato. Bueno, y aquí en este caso le vamos a decir que vamos a usar la función suma para que nos sume trimestre 2 con el total 2. Cerramos, control shift enter y nos da 1749. ¿Vale? Entonces ahora si quisiéramos saber si las ventas del trimestre 1 son mayores que las ventas del trimestre 2, podemos usar el condicional si junto con la función suma de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner aquí diferencia. Seguimos copiando el formato. Y le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que si suma de trimestre 1, total 1, hemos dicho mayor, ¿no? Mayor que la suma del trimestre 2, total 2, entonces, pues sí, nos tiene que poner ventas altas y en caso contrario que nos ponga ventas bajas, ¿vale? Suma y pulsamos control shift enter y nos pone ventas bajas. ¿Por qué? Porque es correcto que 1702 no es mayor a 1749, lo cual quiere decir que lo tenemos bien. Bien, constantes de matriz en acción. Los ejemplos siguientes que vamos a ver muestran alguna forma de usar constantes de matriz en fórmula de matriz. Algunos de los ejemplos usan la función transponer, que la veremos más adelante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo crear matrices y constantes de matriz a partir de valores existentes. En el siguiente ejemplo, ¿vale? Explico cómo usar fórmulas de matriz para crear vínculos entre rangos de celdas de distintas hojas de cálculo. También cómo crear una constante de matriz a partir del mismo conjunto de valores. Por ejemplo, nosotros podremos crear una matriz a partir de valores existentes. Vamos a abrir una hoja nueva, ¿vale? Y nosotros vamos a seleccionar la celda desde C8, que la tenemos aquí, hasta E10. Y vamos a escribir lo siguiente. Abrimos la llave y vamos a poner 10, 20, 30, punto y coma, 40, barra invertida, 50, 60, punto y coma, 70, barra invertida, 80, barra invertida, 90 y vamos a cerrar la llave y vamos a poner control shift enter. ¿Vale? Y tenemos creada nuestra matriz. ¿Vale? 10, 20, 30.
punto y coma significa la siguiente fila, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a irnos vamos a seleccionar la celda C1, E3. C1, E3. ¿Vale? Y vamos a escribir la siguiente fórmula, que esto es igual a C8, 2 puntos, E10. Y pulsamos Control Shift Enter. Y lo que hemos hecho es una matriz de 3×3, que es justamente una copia de los valores que tenemos en el rango de celdas C8, E10. Vamos a contar los valores de un rango de celdas. Voy a abrir otra hoja para no tener que estar borrando. Y yo voy a poner lo siguiente. Esto es un conjunto de datos agrupados. Voy a hacer aquí un doble clic, ¿vale? Bien, entonces, tenemos diferentes cadenas, ¿vale? Sabemos que la función largo nos devuelve la longitud de una cadena, es decir, de una celda, no de todas las cadenas. Entonces yo puedo poner la siguiente fórmula. Yo puedo decirle que esto va a ser igual a la suma de largo, ¿vale? Y ahora selecciono el rango desde A1 a D1, cierro largo, cierro suma y pulso Control Shift Enter y me dice que son 36 caracteres lo que tiene en total estas 4 cadenas, ¿vale? También podemos buscar los n valores más pequeños de un rango. Si yo quiero, bueno, esto lo vamos a borrar, esto vamos a poner suprimir, lo borramos, ¿vale? Vamos a escribir algunos números aleatorios entre A1 y A11. Vamos a hacer exactamente igual, vamos a escribir aleatorio entre 10 y 100, control enter, control C y vamos a decir que nos pegue solamente los valores. Vale, ya tenemos hecha esta matriz. Ahora vamos a seleccionar la celda C1 a E1. La tenemos seleccionada. ¿Vale? En este conjunto lo que nosotros queremos poner son los 3 valores menores de esa matriz. Recordad que una vez que escribamos la fórmula tenemos que pulsar Control Shift Enter. En este caso yo voy a usar la función cadécimo menor, que nos devuelve el primer número menor, el segundo número menor y así consecutivamente. Pero claro, si no lo usamos en una matriz, tenemos que nosotros ir indicándolo, es decir, poner una vez cadécimo menor e indicarle que nos dé el primer número menor, después volver a usar cadécimo menor e indicarle que nos dé el segundo número menor y así consecutivamente. Con esta fórmula de matriz vamos a conseguir que nos dé los 3 números menores con una sola fórmula. Yo voy a poner que esto es igual a k.décimo menor y voy a escribir desde A1 a A11, que ya ven que nos ha seleccionado, punto y coma, voy a abrir llaves y voy a poner 1 barra invertida, 2 barra invertida, 3. Ya sabemos que la barra invertida lo que nos va a hacer es que nos lo va a colocar en horizontal. Y yo voy a cerrar el paréntesis y voy a pulsar Control Shift Enter. Bien, pues ya tenemos aquí los 3 valores menores. El primero es el 19, que lo tenemos aquí. El segundo es el 22, que lo tenemos aquí. Y el tercero es el 31, que está justamente encima del 22. ¿Vale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por la siguiente fórmula lo que voy a hacer es que voy a crear una columna de 10 enteros consecutivos. Si yo me vengo aquí, y lo primero que voy a hacer es borrar esto, para borrar la fórmula de matriz tenemos que seleccionar las celdas afectadas por la fórmula de matriz y pulsar suprimir. Si yo selecciono de la A1 a la 10, pongo fila, pongo 1 y pongo 2 puntos y pongo 10, cierro y pulso Control Shift Enter, me va a crear pues en la matriz seleccionada los números de fila desde la 1 a la 10. 1, 2, 3, 4. Es decir, me pone los números. ¿Vale? Entonces, pero aquí, si nosotros nos fijamos en la fórmula, ¿vale? Podemos poner fila de la 1 a la 10. Pero ¿qué ocurre si yo vengo aquí e inserto una fila?
Si volvemos a la fórmula, vemos que la numeración ha cambiado, porque ahora es de la fila 2 a la fila 11, ya no de la 1 a la 10. Bien, ¿y esto cómo lo podemos arreglar? Pues bien, podemos usar la función indirecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la función indirecto usa cadenas de texto como argumento. Quiere decir que yo tendría que poner fila, hasta aquí está bien, pero aquí ponerle indirecto. Y como el argumento va entre comillas, yo pongo de 1 a la 10, cierro y pulso, y lo estoy diciendo mal porque tengo que seleccionar el rango de celdas, claro, si no, no tiene indirecto, abro comillas, cierro indirecto y pulso control shift enter y tenemos el mismo resultado. Entonces parece ser que no pasa nada, bien. Vemos la fórmula de la 1 a la 10. Si yo me vengo ahora aquí e inserto una fila, pues vemos que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque como el argumento es texto, el argumento, aunque se copie, nunca se va a actualizar cuando se trata de texto. Entonces, este problema, pues ya lo podríamos tener resuelto si usamos la función indirecto. Ahora vamos a trabajar con fórmulas de matriz avanzadas, ¿vale? Por ejemplo, mira, voy a cargar otro archivo para ver este ejemplo. Bien, aquí tenemos este archivo con el que vamos a trabajar. ¿Vale? Bien, si tenemos creado nombre de rango, no lo tenemos creado, bien. Nosotros vamos a poner lo siguiente, le vamos a decir que si el valor que tenemos en C3 es igual a M, nos tiene que devolver una bonificación de 100. Y el argumento valor si falso lo voy a omitir, lo cual si no se cumple me va a devolver falso, como estamos viendo aquí. A este le vamos a llamar datos. A ese rango le vamos a llamar dato, que es este. ¿Vale? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a usar la función suma, ¿vale? La función suma de ser no funciona si intenta sumar un rango que contenga un valor de error, como falso, NA, ¿vale? Entonces en este ejemplo lo que vamos a ver cómo sumar los valores de un rango del nombre datos, el que acabamos de crear, pero sin los errores. Si yo me vengo, por ejemplo, aquí y yo pongo que esto es igual a la suma, le digo que si se produce un error en datos, pues punto y coma que me ponga un texto en blanco, y en caso contrario que me ponga el valor de datos, y yo pulso control shift enter para convertirlo en fórmula de matriz, me da 600. Esta fórmula lo que ha hecho es crear una matriz que contiene los valores originales menos los valores de error. A partir de las funciones interiores y hacia afuera, la función serror busca errores en el rango de celda que nosotros le hemos llamado datos. La función sí devuelve un valor concreto si una condición especificada se evalúa como verdadero y otro valor se evalúa como falso. En este caso devuelve cadenas vacías para todos los valores de error evaluados como verdaderos y devuelve los valores restantes del rango datos evaluados como falsos, lo que significa que no contiene valores de error. Y seguidamente suma, pues calcula la matriz. Como si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues son los valores que nos ha sumado. Es decir, realmente lo que él ha hecho es decir, bien, anulo todo lo que sea error y dejo solo lo que sean valores. Y la función suma ha sumado esos valores. ¿Vale? Ahora vamos a ver sumar valores basados en condiciones. A veces necesitamos sumar valores basados en condiciones. Por ejemplo, esta fórmula de matriz, ¿vale? Aquí tenemos sueldo, pues bien, pues nosotros a este le vamos a llamar mis ventas, ¿vale? Bien, y entonces lo que queremos es que solamente imaginémonos que este número es negativo y que este número es negativo también y ya por este también la ha tocado.
¿Vale? Entonces nosotros vamos a hacer una función para que nada más que nos sume los números que sean positivos. Los negativos no. Bien, pues entonces nosotros podemos venirnos aquí y poner suma si mis ventas es mayor a 0, pues suma mis ventas. Pulsamos Control Shift Enter y aquí tenemos solamente la suma de los valores que son mayores de 0. Es decir, este está ignorado, este está ignorado, este está ignorado. Para ver los números negativos podríamos seleccionar la celda, irnos al formato de celda, resaltar regla que sea menor que 0 y aceptamos y aquí tenemos los 3 números negativos. ¿Vale? Si por ejemplo ahora queremos ver es decir, que nos sume los valores, pero de dos condiciones, no solamente de una. Por ejemplo, que esté entre 0 y 5000. Bien, este valor negativo lo vamos a quitar, lo vamos a dejar como positivo. Este también podemos pulsar F2 y vamos directamente a la celda. ¿Vale? Y ahora, si se dan cuenta, el total ha ido cambiando. Ahora vamos a ver las ventas, solamente queremos ver las ventas si el valor está entre 0 y 5000. Si nosotros nos venimos aquí entre 0, es decir, 0 y menos de 5000, ¿vale? Yo me puedo venir a formato condicional y decirle que me resalte la celda que sea mayor que 5000 y nada más que tenemos una. Bueno, pues yo puedo poner lo siguiente, yo puedo decir suma, el condicional sí, decirle que si mis ventas, ¿vale? Es mayor a 0, punto y coma, ahora lo que vamos a hacer es un si anidado, es decir, un si dentro de otro. Si mis ventas es menor a 5000, pues simplemente que me den mis ventas. Y son, cerramos y Control Shift Enter y aquí tenemos las ventas entre 0 y 5000. Si esta pasa a valer 5100, pues si se dan cuenta ha sido descontado. ¿Vale? Ahora vamos a calcular una medida que excluya los ceros. ¿Vale? Es decir, en este ejemplo vamos a mostrar cómo quitar los ceros cuando necesitemos, si nosotros necesitamos calcular el promedio, pero solamente las ventas que sean diferentes a 0. Si volvemos a poner este número en negativo, este también, y el siguiente también, yo puedo decir lo siguiente. La siguiente yo puedo poner promedio, decirle si mis ventas es diferente a 0 hemos dicho, ¿no? Bueno, pues ahora tendremos que hacer un cambio. Si es diferente a 0, ¿vale? Pues que me haga el promedio de mis ventas. Control Shift Enter y aceptamos. Y esta la ponemos a 0, esta la ponemos a 0 y esta la ponemos a 0. Y nos venimos a inicio y le quitamos los decimales. ¿Vale? Pues ya tenemos hecho el promedio de este raíz. Vuelvo a decir que realmente lo que hace es que crea una matriz y anula los valores que sean igual a 0, lo cual dejaría solamente esta matriz y sobre esta matriz nos va a calcular el promedio. Ahora vamos a contar el número de diferencias que hay entre los dos rangos de celda. Yo voy a insertar aquí una columna, voy a copiar esta columna, control C, control V y aquí voy a poner el número 1, el número 1 y el número 1, ¿vale? Sí, 1, 1, 1, ¿vale? Y a este rango, este lo hemos llamado mis ventas, este lo vamos a llamar tus ventas. Y aceptamos. Y luego queremos ver cuántas diferencias hay en este rango respecto a este. Bien, pues nosotros podemos decir lo siguiente, que nos sume si mis ventas es igual a tus ventas. Si eso es igual, pues que me sume, si es igual, ¿vale? Que ponga 0 y si no es igual, que ponga 1.
cerramos, control shift enter y me da 3. ¿Vale? Si quiere decir que en este rango ha encontrado 3 diferencias, que son justamente las 3 que nosotros acabamos de poner. Si este ahora en vez de 3810 es 3811, pues ya ha encontrado 4 diferencias porque le hemos añadido una más. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que son las fórmulas de matriz.